¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema complejo, ¿no? Vamos a meternos a fondo con lo que está pasando en la administración actual en México. Vamos a usar como guía las perspectivas de dos analistas, Ana Lilia Pérez y Muna Dora Buchaín, que saben mucho de esto. ¿Qué tal? Sí, son perspectivas bastante agudas. Y es que tenemos fuentes que, bueno, le entran duro a los desafíos internos del gobierno. Ponen el dedo en la llaga, sobre todo en la corrupción que parece venir de adentro, del propio movimiento. Y también en las fallas, que son muy evidentes, en cómo se fiscaliza el dinero. Sí, son temas que la verdad, pues, generan preocupación. Bastante. Exacto. Y el análisis, fíjate, se centra mucho en esta pregunta, que es un poco incómoda. A ver, ¿de dónde viene el mayor riesgo para el proyecto actual? ¿Viene de afuera, de los opositores? ¿O más bien de gente de adentro que, pues, parece estar repitiendo las viejas mañas? Viejas prácticas, sí. Vamos a ver casos específicos muy puntuales y también los problemas más estructurales. Sobre todo en el Congreso y en los órganos de control, que bueno, se supone que deberían controlar. Hay mucha tela de dónde cortar aquí, la verdad. Ok, entonces la idea hoy es tratar de desentrañar un poco estas preocupaciones sobre la integridad, ¿no? Dentro del proyecto de gobierno. Y entender por qué esos mecanismos de fiscalización que deberían ser como un muro, pues parecen tener tantas grietas. Tantas fugas. Exacto. Venga, pues, empecemos a desglosar esto. Dale. Hay un punto que salta casi de inmediato en el análisis, y es como una paradoja. Porque aunque sí hay opositores externos muy visibles, no sé, algunos grupos empresariales, medios, las fuentes sugieren, y con bastante fuerza, que el peligro real, el que más desgasta, podría estar adentro. Hablan de un fenómeno que, la verdad, suena preocupante: el reciclaje. Ah, el reciclaje sí. El reciclaje de figuras con historiales, pues digamos, complicados, ¿no? Exacto. Gente que ya traía cola, como se dice coloquialmente. Y que ahora están integradas al movimiento en el poder. Justo. Y no es nada más que estén ahí, ¿eh? Lo que señalan las analistas es que estas figuras internas no solo siguen con las prácticas que ya conocemos, como, bueno, la elusión fiscal, que es, buscarle la vuelta a la ley para no pagar impuestos. La clásica. Sí, o los negocios medio turbios aprovechando el puesto, el uso de empresas fachada, estas compañías de papel para mover dinero opaco. Y claro, el amiguismo de siempre para conseguir contratos o chambas. El compadrazgo. Ese mero. Sino que, y esto es lo grave, en algunos casos dicen, la corrupción parece que hasta se ha ampliado o se ha hecho más sofisticada. Más sofisticada, o sea, peor. Pues sí, o al menos más difícil de rastrear. Y el argumento central es que su presencia es especialmente dañina porque se metieron en un movimiento que llegó prometiendo un cambio de raíz, justicia social. Claro, la bandera era la honestidad. Exacto. Entonces, esto genera, pues como dices, una sensación de cinismo, de decepción muy fuerte, porque estamos viendo los mismos patrones, que sí, adjudicaciones directas a los cuates, nombramientos de gente sin la capacidad, una historia que, híjole, parece repetirse una y otra vez en México. Y a esto, las fuentes le suman otro factor importante. La oposición política, la tradicional, pues está muy debilitada. Se ve en las elecciones, se ve en su voz pública. Sí, no tiene la misma fuerza de antes. Para nada. Y eso tiene una consecuencia directa, según dicen. Hace que los actos de corrupción o la falta de transparencia de quienes se dicen parte de la transformación, pues resalten más. Claro, se ven peor. Y sean, según estas analistas, más reprobables. Como que falta ese contrapeso externo que antes quizá lo señalaba más fuerte. Exacto, falta esa presión externa. Bueno, aterricemos esto. Uno de los casos que más se detallan es el del senador Adán Augusto López Hernández. Las alertas suenan por sus declaraciones patrimoniales que dicen que están incompletas y sobre todo por el origen de un montón de dinero de recursos millonarios que no quedan claros, especialmente durante la campaña interna de Morena, ¿te acuerdas? Donde hubo un despliegue de espectaculares, de propaganda. Uf, sí, masivo. Evidentemente carísimo. Carísimo. ¿Qué dicen las fuentes de eso? Pues mira, detallan una serie de sospechas que la verdad suenan bastante fundadas. Hablan de ingresos que nomás no cuadran con lo que él declara oficialmente y, sobre todo, de su posible conexión con una red de empresas, presuntamente estas fachadas de las que hablábamos. Ajá.
que le habrían transferido un dineral justificado como pago por supuestas asesorías. Ah, el truco de las asesorías fantasma. Ese mero. Un mecanismo que, pues, nos recuerda muchísimo a esquemas de desvío de recursos que ya se vieron en otros gobiernos. El caso más famoso, quizá, la estafa maestra. Claro. Las fuentes insisten. Sus declaraciones patrimoniales, las que presentó en el Senado, simplemente no explican de dónde salió tanta lana. Y el análisis va más allá, ¿eh? Le rascan a su pasado. ¿Recuerdan cómo creó empresas en Tabasco vinculadas a notarías muy específicas? La de él mismo y la de un tal Darwin Andrade. Darwin Andrade, hermano de Manuel Andrade, exgobernador priista de Tabasco. Exacto. Y todo esto en un contexto donde Pemex, allá en Tabasco, era un foco rojo de irregularidades. Ana Lilia Pérez lo documenta en su libro El Cártel Negro. Identifica redes de empresas fachada operando justo en esa época y muchas creadas en esas notarías. Vaya conexión. Incluso señala que López Hernández fue coordinador de campaña de Manuel Andrade en el 2000. O sea, la cercanía política viene de lejos. Y claro, cuando le preguntan, ¿cuál es la respuesta? La clásica de muchos funcionarios señalados. No, pues yo como gobernador no firmaba contratos directamente. La salida fácil. Exacto. Las fuentes dicen que eso es una excusa, pues, bastante endeble. Argumentan que en la alta política las operaciones importantes se delegan, van para abajo, y muchas veces las instrucciones se dan a señas, sin que quede una firma directa del jefe. Es una forma de cubrirse legalmente, aunque la decisión política y el beneficio, pues, apunten para arriba. Y aquí es donde la cosa se pone, como dicen, más turbia. Entra en juego la fiscalización interna del propio Senado. Mencionan a Gerardo Fragoso Díaz, el contralor interno. ¿Y cuál es el detalle? Pues el detalle, según las fuentes, es que Fragoso Díaz fue puesto en ese puesto clave por el propio López Hernández. No me digas. Y además tiene antecedentes como contralor en el gobierno de Tabasco, también bajo Adán Augusto. O sea, conflicto de interés por donde lo veas. Totalmente. Genera una duda enorme, muy razonable. ¿De verdad se puede esperar que alguien tan cercano investigue a fondo y con imparcialidad las finanzas de quien lo puso ahí? Difícil creerlo. Pues sí, huele a conflicto de interés a kilómetros. Y Adán Augusto López no es el único nombre que sale a relucir en este análisis, ¿verdad? Hay otro personaje que aparece mucho. Ricardo Monreal. Ah, Monreal. Sí, claro. Las fuentes lo pintan como un operador político. Muy hábil, ¿no? Alguien que históricamente ha sabido moverse, negociar. En lo oscurito, como dicen. Justo, en lo oscurito. Y que incluso, señalan en varias ocasiones, ha parecido como que frena o le baja el volumen a iniciativas del propio gobierno al que en teoría representa. Como si jugara su propio juego. Exacto, con una agenda propia dentro del Congreso. Sí, Monreal es una figura compleja. Pero más allá de él o de Adán Augusto, que son como síntomas, el análisis le tira muy duro al poder legislativo en general. Argumentan las fuentes que, históricamente, ser diputado o senador en México ha sido, para muchos, una forma de conseguir fuero. La inmunidad, sí. Esa misma. Para gestionar intereses privados, para cabildear favores, para hacer negocios, básicamente. Tristemente cierto. Dicen que son poquísimos, que los cuentas con los dedos de una mano. Los legisladores con una trayectoria limpia o cuyas iniciativas de verdad respondan solo al interés público. La estructura misma del Congreso, con sus negociaciones poco transparentes, su falta de rendición de cuentas real, parece que facilita todo esto. Y esa falta de transparencia se ve clarísima en cómo manejan el dinero, ¿no? Munadora Bushain, que de auditoría sabe un montón. Sabe muchísimo. Es súper tajante, dice. Los partidos políticos reciben miles de millones de pesos públicos cada año. Miles de millones. Y los justifican de forma mínima. A veces, dice ella, con documentos que son casi papelitos en blanco. Increíble. Critica que ni Hacienda les exige comprobantes detallados con el mismo rigor que a ti o a mí o a cualquier empresa. Así es. Y peor tantito, los contralores internos de las cámaras, que deberían vigilarlos, pues son puestos a modo. Los ponen los mismos líderes parlamentarios. Nombrados por ellos mismos. Entonces, pues simple y sencillamente no hacen su chamba de fiscalización en serio. Es poner al gato a cuidar las sardinas, literal. Totalmente. Es un círculo vicioso allá adentro.
Incluso la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, que es nuestro máximo órgano fiscalizador y que irónicamente depende de la Cámara de Diputados. Técnicamente sí. Pues en este análisis la describen casi como un elefante blanco cuando se trata de revisar las cuentas del propio Congreso. Ajá. Audita al gobierno, a los estados, a un montón de entes, pero parece que tiene una dificultad o una falta de ganas para aplicar el mismo rigor a las cámaras que, se supone, las supervisan. Es una paradoja tremenda, ¿no? El vigilante que no puede o no quiere vigilar a quien le paga, clama al cielo. Exacto. Y estos ejemplos del legislativo, con la ASF medio maniatada para sus propias cuentas, pues apuntan a una falla más grande, ¿no? Más allá de las cámaras. El problema, según las fuentes, es sistémico. Afecta toda la estructura que en teoría se creó para combatir la corrupción. ¿Qué pasa con las otras instituciones? Pues el diagnóstico que presentan es, bastante desalentador. Hablan de una debilidad muy preocupante o de plano, inacción de instituciones clave. Mencionan, por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública, la SFP, que debería ser el ojo vigilante dentro del gobierno federal. ¿El control interno? Exacto. A las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, que a menudo parece que no tienen ni dientes ni ganas. ¿O están rebasadas? O están rebasadas, ¿sí? E incluso al famoso Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA. Que fue la gran apuesta, ¿no? La gran apuesta institucional, ¿sí? Diseñado para coordinar a todos contra la corrupción. Pues las fuentes lo describen con bastante ironía como un ente que no sabe nada, a pesar de los sueldazos de sus integrantes y del tiempo que lleva operando. Parece una maquinaria enorme, carísima, pero que no da resultados que se vean. Entonces, ¿la idea es que todo recae en la voluntad del presidente o cómo? No, no exactamente. Y ese es un punto bien importante que remarcan las analistas. Insisten en que cada órgano, cada institución, tiene una función por ley, por constitución, y tiene que cumplirla. No se puede esperar que Presidencia resuelva todo o que ande dando línea para cada caso. Claro, las instituciones deben funcionar solas. Por sí mismas. Y ponen un ejemplo que contrasta. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Dicen, bueno, con casos como el de Bermúdez, este exfuncionario de Veracruz. Ah, sí, lo recuerdo. La UIF demostró que si se hace trabajo técnico, si se sigue la ruta del dinero, si hay voluntad, sí se pueden armar casos sólidos. O sea, sí se puede. Sí se puede. Pero lamentablemente esto parece ser la excepción, no la regla, en el panorama general del combate a la corrupción en México. Mencionan otro eslabón en estas tramas que a veces pasa desapercibido, pero que es clave: los notarios públicos. Importantísimo. Su papel es fundamental porque son ellos los que le dan forma legal a la creación de las empresas fachadas. Sin su firma, no existen legalmente esas compañías fantasma. Exacto. Y las fuentes dicen que es una figura que se necesita investigar mucho más a fondo. Y recuerdan algo crucial: los notarios los nombran los gobernadores de los estados. Ahí está el detalle. Eso puede crear redes de complicidad, de protección mutua a nivel local. Un tema delicado. Muy delicado. Y si hablamos de cómo los nombramientos pueden afectar la independencia de los órganos de control, hay un ejemplo que las fuentes califican de alarmante. Se trata del nombramiento de Óscar Daniel del Río Serrano como titular del órgano interno de control, o sea, el vigilante interno, de nada más y nada menos que la Fiscalía General de la República, la FGR. El vigilante de la FGR. ¿Y por qué es alarmante? Porque según documentan, él es hijo de José Manuel del Río Virgen. El político. Sí, un operador político muy cercano a Ricardo Monreal. De hecho, a Del Río Virgen lo señalaron en investigaciones en Veracruz. Ah, sí, el caso de Veracruz. Exacto. Y Monreal salió públicamente a defenderlo, a rescatarlo políticamente, digamos. ¡Vaya! Entonces, que el hijo de esta figura, tan cercana a Monreal, termine vigilando a la FGR y que esto sea resultado de un acuerdo político entre partidos en el Senado, pues siembra unas dudas enormes sobre la independencia real de esa vigilancia interna. Claro, ¿cómo va a investigar con autonomía? Exacto. Es un caso que ilustra perfecto cómo los pactos políticos pueden, neutralizar a las instituciones que deberían controlar. Las dejan sin dientes. Otro fenómeno complejo que tocan es el huachicol fiscal, que es básicamente el contrabando de combustibles para no pagar impuestos, ¿no? Así es. Pero hacen una aclaración importante ahí. Sí, y es clave. Subrayan que esto no es algo nuevo, no es algo que haya nacido con la 4T.
Ana Lilia Pérez en sus investigaciones documentó cómo redes de transportistas ligados al PAN ya estaban metidos en el contrabando de gasolinas desde los tiempos de Fox y Calderón. O sea, tiene raíces más profundas. Mucho más profundas. Sí. ¿Y cómo se conecta esto con las fallas de control que mencionan? Bueno, el análisis señala que este contrabando se facilitó en parte por la cantidad brutal de permisos para importar y exportar combustibles que se dieron con la reforma energética de Peña Nieta. Ah, claro, la apertura. Exacto. Muchos de esos permisos acabaron en manos de particulares que los usaron no para competir legalmente, sino para amparar operaciones de contrabando. Y aunque el gobierno actual canceló muchísimos de esos permisos, varios consiguieron amparos en los tribunales y pudieron seguir operando. Siempre encuentran la forma. Parece. Pero lo que es realmente preocupante, según las fuentes, es que la infiltración de estas redes de corrupción llegó a tal punto que fallaron los controles incluso en instituciones que uno pensaría que son más estrictas, menos permeables, como la Armada de México. La Marina, a la que le dieron el control de puertos y aduanas justo para combatir esto. Esa misma. Y la pregunta es, ¿por qué fallaron? Pues presuntamente porque los contralores internos de esas áreas o apagaron los sistemas de alerta o simple y sencillamente se hicieron de la vista gorda. No puede ser. Y permitieron que personal militar se viera involucrado en el contrabando. Es gravísimo. Híjole, pues ante este panorama tan complejo y, la verdad, un poco desolador que pintan las fuentes, ¿hay alguna luz? ¿Señalan alguna salida, alguna reforma posible? Sí, fíjate que a pesar de lo crítico del diagnóstico, también exploran algunas vías. Una que sale mucho es la necesidad, pero urgente, de fortalecer las contralorías internas, en todas las dependencias del gobierno. Las ven como el primer filtro, ¿sabes? La primera línea de defensa para prevenir la corrupción. La prevención. Exacto. Si funcionaran bien, muchos problemas podrían detectarse y pararse antes de que crezcan. Tiene sentido. ¿Qué más? También se habla mucho, y es lógico, de una reforma político-electoral en serio. Una que ponga filtros mucho más duros para seleccionar a los candidatos a puestos de elección. La idea es tratar de evitar que lleguen al poder figuras con historiales dudosos o ligadas a intereses raros. Que no se cuelen. Que no se cuelen tan fácil, exacto. Y, claro, un tema central, transparencia total y real en la contratación pública. Critican muy fuerte que sistemas como Compranet, que es la plataforma oficial para licitaciones, Que debería ser transparente. debería, pero que a menudo no funciona bien o está incompleta o la información importante nomás no está disponible para que cualquiera la vea. Y eso dificulta muchísimo el seguimiento ciudadano, el periodístico. Más radical. Casi como una limpieza necesaria. Sí, Muna Dora Buchajín plantea algo así. Habla de la necesidad de vaciar el poder legislativo de estas figuras que ella describe como corruptas, mañosas. Vaciarlo. ¿Cómo? Pues la propuesta es darle paso a una nueva generación. Gente nueva, con ética probada, profesionistas jóvenes con ganas de verdad de cambiar las cosas. Que no estén amarrados a las viejas prácticas, a los intereses de siempre que tienen paralizado al Congreso. Una renovación profunda. Exacto. Ella ve la renovación de la Cámara de Diputados en 2027 como una oportunidad para que la gente impulse este cambio, eligiendo perfiles diferentes. Interesante. Y al final, ¿cuál sería como la pieza clave que necesitaría la presidenta para que su proyecto avance sin todos estos problemas? Mira, al final lo que se recalca es que para hacer cualquier transformación de verdad, la presidenta necesita mejores aliados. Punto. Y esos aliados no pueden ser otros que funcionarios públicos que de verdad estén comprometidos con el servicio público. Volver al origen, digamos. Exacto. Recuperar la razón de ser original de ser servidor público. Servir a la gente, administrar la lana con honestidad, con eficiencia, y no usar el puesto para beneficio propio o de un grupo. Esto lo ven no como algo secundario, sino como parte esencial y renunciable de cualquier proyecto que quiera ser realmente transformador y que quiera durar. Entonces, si tratamos de resumir lo que nos deja este análisis tan a fondo, es la imagen de una red de corrupción bastante compleja, que no solo no desapareció, sino que, según estas perspectivas, pues logró meterse y operar desde adentro del propio movimiento que llegó al poder prometiendo precisamente erradicarla. Exacto. Vemos figuras clave con pasados o presentes muy cuestionables, una falta de transparencia y rendición de cuentas real en el Congreso que asusta. Alarmante, ¿sí? Y órganos de control que o no sirven o de plano están comprometidos. El cuadro es
Pues es difícil, la verdad. Sí, lo es. Y la conclusión que parece flotar en el aire es clara y, pues, contundente. Combatir la corrupción en México necesita mucho, pero mucho más, que solo la voluntad política declarada desde arriba. Exige una reforma estructural, profunda, de las instituciones que fiscalizan y controlan, desde las contralorías más chiquitas hasta las fiscalías especializadas, el Poder Judicial, Todo el sistema. todo el sistema. Y quizá lo más complicado, exige romper de tajo con las complicidades, con los pactos, los acuerdos políticos que tantas veces dejan sin fuerza a estas instituciones. O peor, que las ponen a trabajar para intereses particulares en lugar de para el interés público que deberían defender. Y después de escuchar todo esto, pues sí, queda flotando una pregunta inevitable, ¿no? Una que quizá nos va a acompañar un buen rato. ¿Es realmente posible una regeneración de fondo, institucional, política, cuando las herramientas que se supone que son para asegurar la integridad, los órganos de control, las fiscalías, partes del sistema judicial, parecen estar, según documentan estas fuentes, en manos de los mismos que se benefician del sistema actual? ¿O que protegen intereses particulares en lugar de perseguir la corrupción, caiga quien caiga? Es la pregunta del millón, ¿no? Ahí queda, algo para seguirle dando vueltas.